Hola, saludos a todos y sean bienvenidos hermanos en Cristo y amigos que nos siguen a un segmento más de Esperanza para la Familia. Soy Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes y en esta ocasión vamos a analizar, vamos a hablar algo que probablemente ya lo he escuchado anteriormente, pero bueno, de igual manera siempre hay algo para aprender. Vamos a hablar sobre la santidad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Y la gran diferencia que hay, ¿verdad?, entre Dios y nosotros, y con todo eso, cómo Dios se acerca, decide mantenerse cerca de nosotros. Vamos a hablar sobre la santidad de Dios. Les recuerdo que nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. En YouTube, La Esperanza con Berta Álvarez, y también nos puede escuchar los domingos por la noche de las 9 a las 10 de la noche en un programa radial en la ciudad de Phoenix. Es Conexión Cristiana Radio en Family Values Radio. Ese es el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Los domingos por la noche ahí nos puede escuchar. Así que bueno, le animo para que se ponga cómodo, cómoda, pueda agarrar algo con que anotar sobre la escritura que vamos a estar analizando, y también lo que hemos preparado para que usted lo pueda quizás repasar o compartir con alguien más en alguna otra ocasión. Así que voy a hacer una pequeña oración para dar principio a este segmento. Señor, gracias por el privilegio que me das de estar aquí una vez más compartiendo las verdades de tu palabra. Bendíceme Espíritu Santo, que pongas y quites las palabras de mi boca. Bendice a las personas que habrán de escuchar este mensaje. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a analizar un pasaje en el libro de Isaías. Este es el capítulo 6 del libro de Isaías. Estaremos leyendo los versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto fue Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vemos aquí lo que está sucediendo, ¿verdad? Había muerto el rey Usías. La condición del pueblo de Israel en ese tiempo era bastante mala. Estamos hablando del pueblo de Israel, había mucha maldad, había perversión en el pueblo, no había obediencia a Dios. Había
reyes, más reyes malos que buenos, de los que iban subiendo al trono para reinar, para dirigir al pueblo de Dios, a los judíos. Y por este tiempo estaba el rey Usías. Dios estuvo trayendo juicio tras juicio por la desobediencia del pueblo de Israel. Usías había sido rey por 52 años y por mucho tiempo él fue un buen rey, pero también eventualmente al final de su reinado se desvió de los caminos del Señor, tristemente, malamente. Y en esa ocasión, cuando muere él, dice la palabra de Dios que Isaías vino al templo. Y yo creo que eso fue algo muy bueno, muy positivo, ¿verdad? Por la crisis que estaba atravesándose en esa ocasión con el pueblo de Israel. Porque, bueno, sería cosa de ver qué más iba a pasar. Entonces viene Isaías y viene él, ¿verdad? Y ahí es donde viene un llamado de Dios para él. Y antes del llamado vino la purificación de su corazón por Dios mismo. En ese momento allí en el templo, Isaías se confiesa pecador. Él no tuvo arrogancia ni nada por el estilo. Tampoco tuvo bajo autoestima de quién él era delante de Dios, sino que se declara, se humilla delante de Dios y entonces Dios manda, ¿verdad? Ese querubín para que quite su maldad, por decir así, de él, de Isaías, ¿verdad? Había en Isaías una cierta culpa, ¿verdad? Pero a la misma vez había una gratitud, una humildad, ¿verdad? Culpa de sentirse, de considerarse pecador. Eventualmente dice la historia que Manasés partió a Isaías, ¿verdad? Lo mandó partir en dos, ¿verdad? Esa era una costumbre en aquellos tiempos. Creo que se le llamaba que los aserraban, ¿verdad? Entonces fue una cosa trágica. Pero aquí podemos ver, ¿verdad? Que las palabras de Isaías, ¿verdad? Cuando dice santo, santo, santo. La palabra santo aparece 33 veces en el Antiguo Testamento y 26 de estas veces que aparece la palabra santo, cuando se refiere a Jehová Dios de los ejércitos, están en el libro de Isaías. Santo quiere decir apartado, apartado de lo común, del pecado, ¿verdad? Y es muy interesante que se repite como trayendo queriendo enfatizar la importancia de este atributo de Dios, porque sabemos que Dios es justo, pero no hay ninguna parte donde dice justo, justo, justo. Tampoco dice que es amoroso, y sabemos que Dios es amoroso, pero no hay ningún lugar donde dice amoroso, 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 ni tampoco todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. No aparecen esas palabras repetidas como lo aparece la palabra santo. Ahora vamos a analizar brevemente que Dios es un ser trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que va más allá de los límites, dice el diccionario, de cualquier conocimiento posible. Él es trascendente, Él es infinitamente elevado sobre todo el universo. Él es únicamente único. No hay nada en semejanza con Él. También podemos ver y analizar que además de esto, algunos de estos atributos, es que Él tiene una abrumadora presencia, una gloriosa majestad, una infinita grandeza, gran esplendor, gran poder. Entonces, podemos analizar
verdad, que la santidad de Dios viene por quien Él es en su esencia. Ahora, analizando sobre más atributos sobre Dios, podríamos analizar en el Salmo 103, vamos a analizar una cantidad aquí de versículos. El Salmo 103, los versículos del 1 al 14. Salmo 103, versículos del 1 al 14. Vamos a ver cómo era Dios para con el pueblo de Israel. Cómo Dios se manifestaba, cómo Dios trataba, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y dice de la siguiente manera, el Salmo 103, vamos a leer del 1 al 14, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y aquí hay algunas de los atributos de Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, grandes obras. El versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre todos los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, podemos ver aquí muchos de los atributos de la grandeza, de la santidad de Dios. Interesantemente, en el versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Entonces, analizando, viendo la grandeza de Dios, su magnificencia, quién es Él en su santidad, es interesante, ¿verdad?, que al final en este versículo habla de cuál es nuestra condición. La palabra también nos dice, la palabra de Dios en el Salmo 22:6, dijo el rey David: mas yo soy gusano y no hombre. Ahí está en el Salmo 22:6. Entonces, analizando y viendo la grandeza, la santidad de Dios, ¿verdad?, esa separación de la maldad y del pecado, luego podemos analizar quiénes somos nosotros, que somos pecadores, que somos como gusanos, ¿verdad?, que somos polvo, o sea, nada. Podemos tener polvo, ¿verdad?, en nuestra casa. Quizás no lo vemos porque es tan pequeño, tan difícil de percibir. Eso es lo que dice la palabra de Dios que somos nosotros. Entonces, podemos ver una gran diferencia de la santidad de Dios, quién es Dios, con la condición de nosotros, ¿verdad?, que no somos nada, básicamente. Y sin embargo, ¿verdad?, a veces tristemente, lamentablemente, nosotros nos comportamos con arrogancia
Hay personas que dicen, pues mira, tú no sabes quién soy yo, porque yo soy fulano de tal, fulana de tal, y creemos que por lo que hacemos o por lo que tenemos, en la condición en que vivimos, ¿verdad? Puede a veces haber esa tendencia a la altanería, a presumir, ¿verdad? ¿Quiénes somos como personas, como seres humanos? ¿Verdad? Pero realmente no deberíamos ni de sobreestimarnos a nosotros mismos y mucho menos querer ser confianzudos con Dios, no puedo encontrar otra palabra, sino que le debemos una total reverencia a Dios, una adoración, una devoción por quien Él es, por lo que Él es, ¿verdad? Y no creer que nosotros podamos atribuirnos cosas que no somos en nuestra comparación con Dios. Dios es un Dios grande, enorme. Eh, es muy interesante, ¿verdad? Quizás antes, todavía ocasionalmente, eh, cuando llego a hablar con personas, hay personas que todavía utilizan la expresión de que, ay no, porque, ¿verdad? No hagas eso porque Diosito se va a enojar. Ay, sí, es que yo le he pedido mucho a Diosito, ¿verdad? Sobre esta o esta necesidad. Y, y, y no, Dios no es un diosito, Dios no es un Dios chiquito, Dios no tiene, verdad, a veces se le parece como que personas se expresan como que si fuera un Dios pequeño, como que estuviera empequeñecido, como que tiene poquito poder o que su presencia es achicada. Dios es un Dios grande. Ese término jamás debería de usarse refiriéndonos a Dios, porque Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un diosito, Dios es un Dios grande, enorme, ¿verdad? Que creó todo lo que hay, el universo, la tierra, nosotros mismos. Entonces, no cabe el expresarnos de Dios de esa manera, con esos términos, ¿verdad? De un diosito. Y para poder um, adorar a un Dios con esta santidad, ¿verdad? Yo creo que es importante conocer a Dios para poder adorarlo como tal. Debemos de conocer, debemos de adorar a al Dios que tenemos por quien Él es. Ahora, ¿cómo será posible? ¿Cómo será posible el poder conocer a Dios? Um, en una ocasión estuve leyendo en un libro, estaba preparando un material y habló un hombre sobre perdón, habló una mujer sobre una relación que tenía de amistad con una persona, un hombre que había perdido a su mamá. Y ella se le hizo muy raro, muy extraño que cuando ella estuvo en ese tiempo de sepelio, ella se acercó con él y le dice, oye, dice, ah, estuvo difícil este asunto de lo de el sepelio y todo eso, y pude ver en ti cierta aflicción, pero hay algo como que está un poco fuera de lugar. Manejaste todos los detalles del sepelio, pero no pareciera que tuvieras la aflicción por una pérdida de alguien que fue parte de tu vida en todo tu crecimiento. Para lo cual él le responde, bueno, tienes razón, dijo él. Lo que sucede es que yo no conocí a mi madre. Y ella le dice, a ver, explícate. Dice,
nunca la miré llorar, no la miraba yo sonreír, no mostraba emociones, solamente nos atendía y nos proveía, pero nunca supe más allá de ella. No, o sea, realísticamente puedo decir que no conocía a mi madre, y entonces fue cuando él se quebrantó. O sea, es bien interesante, ¿verdad? Que lo que debió de haber sido normal y propio de haber tenido o desarrollado una relación, él se dio cuenta que él había vivido una vida muy, pero muy distante de su madre. Entonces, para poder conocer personalmente a Dios, que no fue el caso de esta persona con su madre, nosotros necesitamos conocer a Dios a través de Cristo Jesús, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una carta de amor para nosotros. Cuando yo me convertí a mis 17 añitos, ahorita ya tengo 45 años de convertida, hubo una persona, yo estaba ahí en la ciudad aquí en San Luis, Sonora, y vino un americano a visitar nuestra iglesia, y yo le comenté que yo era la primera persona que me convertía de mi familia, y él me dijo, no eres no eres la única. Yo dije, yo soy la única, pero él me dijo, no digas que eres la única, di que eres la primera, porque seguramente detrás de ti vienen más. Y luego me dijo, te recomiendo que leas la Biblia en 3 áreas. Y me dijo, lee el libro de Proverbios para que Dios te dé sabiduría. Lee el libro de Salmos para que conozcas de Dios, para que lo adores, para que aprendas más de Él. Y lee el libro de los Hechos para que tengas el poder del Espíritu Santo. Lee un capítulo diario de cada uno de estos libros. Y se me hizo bien interesante, lo hice por muchos años, periódicamente los vuelvo a leer, los he leído muchas veces, pero creo que eso fue parte de lo que me dio crecimiento espiritual desde mi temprana conversión. La palabra de Dios debe de ser leída de una manera continua para poder conocerlo y para poder eventualmente, posteriormente, adorarlo. Lo más que lo conocemos, lo más que lo adoramos a Dios, lo más que nos maravillamos de su santidad. La palabra de Dios debe de ser leída no para información, sino para formación de nuestro carácter, para poder caminar, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver un poquito más para adelante, para poder relacionarnos más cerca con Él. Lo más que sepamos de sus atributos, de sus hazañas en el Antiguo Testamento, de sus grandes maravillas, lo más que vamos a querer apegarnos a Él, y lo más que lo vamos a adorar, y por consiguiente lo vamos a querer compartir a otras personas. Vamos a querer compartir a este Dios santo a las personas que viven en oscuridad, que viven en necesidad o en crisis con situaciones personales o muy familiares, batallando con la vida, para crearles una esperanza en este Dios santo del que estamos hablando en esta ocasión. A veces yo he preguntado a personas, les pregunto, ¿y qué estás leyendo en tu Biblia? Y personas de años a veces de convertidas, y me dicen, pues estoy leyendo el libro de los Salmos. ¿Y cuánto tiempo tienen leyendo? Pues es que ese es el libro que más me gusta, ese es el libro que me gusta mucho leer. Pero yo creo que eso, bueno, podría ser como decir, ¿qué comes? ¿O qué es lo que usualmente comes? Pues frijolitos. Y pues sí, pero siempre frijolitos. Yo creo que no comeríamos frijolitos todo el tiempo, mañana, tarde y noche, de una manera continua. Me encantan a mí los frijoles y siempre comemos frijoles,
Pero yo creo que debe de haber una combinación en el alimento para poder estar bien. De la misma palabra, de la misma manera, la palabra de Dios debe de ser leída en su variedad por todos los libros que Dios nos ha provisto en su palabra. De esta manera habremos de conocer y adorar a este Dios Santo del que estamos hablando en estos momentos. Bueno, vamos a tener una breve pausa y regresamos con usted después de unos minutitos.